Bienvenidos a todos a esta nueva clase donde vamos a entender al pincel liner. Creo que es la base de la clase, entender el pincel, por qué utilizamos pinceles cortos, por qué largos, por qué para una pincelada sí y por qué para otra pincelada no. También entender, las bases del pincel liner y entender qué pincel tampoco usar. Bien, esa es como creo que es la base, la temática de hoy para poder entenderlo. Primero empiezo por los pinceles que no debemos usar, que esto creo que es algo un poco obvio, pero que igual es importante decirlo. No son ninguno de estos pinceles, ni de abanico, ni de lengua de gato, ni chato, ninguno de estos. No son ninguno de estos. En principal. Segundo, tampoco son estos cortitos que ven acá. En teoría este tenía punta, pero ahora ya no tiene. eh, Porque lo usé por otra cosa y quedó un poco gastado, pero estos tampoco son. Bien, eso es primero entender eso. Y ahora les voy a explicar por qué esos no son, aunque parezcan pinceles liner, pinceles cortos o finos, en realidad no son. Luego tenemos los pinceles que yo utilizo, que son todos estos que están acá. Tenemos por un lado los cortos y por un lado los largos. Existen los pinceles cortos y los pinceles largos. Esa es la primera diferenciación entre ellos. Estos son todos liner. Sepan entender que depende de cada país donde estén. Hay veces se les llama liner, otras veces se les llama, tiene otro nombre que es Reiger, si no me equivoco. Son pinceles extra largos, pero bueno, hay una pequeña diferencia ahí. Y bueno, acá tenemos los cortos y los largos. Tengo las medias, tengo 5/0, triple 0, doble 0 y 0 de cortos. Luego tengo los mismos pero en largos, exceptuando el 5/0. Tengo triple 0, doble 0, 0 y 1 largos. Ven, estos son súper largos. Bien, esa es la primera diferenciación entre ellos. Ahora es entender por qué utilizamos cortos y largos. Por eso tengo esta hoja que les dejé para que se la puedan descargar y practicar en sus casas. Soy fiel creyente de que la base está en lo simple, por eso solamente hay pinceladas rectas y estas están de más porque quería meterle algo porque me quedaba vacío, entonces simplemente las puse ahí. Así que eso es importante que sepan. La base está en lo simple, en las pinceladas estas que son rectas, porque después vienen las curvas y las curvas precisan de algo más. ¿A qué quiero decir con esto? Para una pincelada recta solo necesitan la punta, presión y levantamiento, lo básico para una pincelada. En mi curso El arte de las pinceladas completo, que tiene todo, enseño las 5 claves, que las primeras son punta, presión, levantamiento, que son las 3 que se necesitan para la pincelada recta. Cuando viene una pincelada curva, ya se agregan más cosas, dos claves más, la dirección y el movimiento para que pueda hacerse curva. Bien, esas son las dos cosas que se agregan y además de que comienza ahí a regir un rol importante los dedos. Cuando nosotros hacemos una pincelada recta usamos la muñeca, después la muñeca nos limita y necesitamos usar los dedos para poder hacer una pincelada curva y más larga. Entonces ahí está toda la explicación detrás de por qué se usa los dedos, cuando empieza a tener más protagonismo los dedos que la muñeca. Bien, porque la muñeca tiene un tope, en la muñeca hay un momento en el que ya no puede seguir y después los dedos empiezan a tomar el protagonismo por completo para una pincelada curva. Pero eso no lo vamos a ver ahora porque entiendo que la base está en la pincelada simple y solamente necesitan las 3 claves: punta, presión y levantamiento, nada más, que es para ejercer. Y a veces ni siquiera punta. Punta es algo como más para mí, que a mí me encantaba desde un principio cuando quise hacer las pinceladas, hacerles punta, o sea, hacerlas puntiagudas y no totalmente como, a ver, ya les voy a mostrar. A eso quiero que sepan que me refiero con punta. A esto. Yo veo que siempre se hacen pinceladas así, sin punta, y a mí me gustaba mucho hacerlas con punta, así que a eso le llamo yo punta, para que entiendan la diferencia. Entonces por eso es punta, presión y levantamiento. Presión es la presión que ejercemos con el pincel hacia la superficie. Esto yo lo voy a mostrar en una clase también de cómo podemos controlar la presión para hacer una pincelada fina, con el mismo pincel, fina, gruesa e intermedia,
porque cuando nosotros podemos controlar este paso clave, con un solo pincel podemos hacer diferentes pinceladas, pero eso no significa que sea tan bueno porque en realidad se necesita más concentración y ya necesitas estar un poco canchera con el pincel. Si sos principiante no conviene tanto porque necesitas mucha más energía, mucha más concentración y puedes frustrarte si no te sale como esperas. Bien, entonces punto, presión, levantamiento. Y ahora vamos a entender por qué el pincel se utiliza para cada pincelada. Bien, para una pincelada simple o para pinceladas aplicadas a los mandalas, es lo mismo. Obviamente mi enfoque siempre es las pinceladas aplicadas a los mandalas porque es lo que hago, es a lo que me dedico. Soy artista de mandalas y ese es el primer enfoque. Bien, vamos a utilizar. Antes de eso también voy a poner el nombre a esto porque me olvidé de ponerle de qué pincel es cada uno. Este es el 5/0, este es el doble cero, pero el corto, y este es el doble cero largo. Bien, y este es el 1 largo también. El corto no lo tengo, pero igual puede ser que después lo consiga. Y este es el 2/0 corto. Bien, la primera diferencia que vamos a anotar es que si nosotros tenemos un pincel corto, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, tenemos el doble cero corto y el doble cero largo, ¿no? Estos son los dos pinceles que yo tengo, corto y largo. Si no tenemos el largo y tenemos el corto y queremos empezar con las prácticas, tenemos que tener en cuenta esto. Esta es la pincelada de un doble cero corto. Bien. Esa es la pincelada normal, perdón, la pincelada normal de un doble cero corto. Ahora, si yo quiero utilizar este pincel para hacer pinceladas largas, ¿qué creen que puede pasar? Una de las cosas es que no me va a alcanzar las pinturas. No me va a alcanzar la pintura ni tampoco el grosor, el ancho del pincel para rellenar esto. Y ahí les voy a mostrar por qué. Cargo pintura, hasta estoy cargando suficiente para poder hacer esta pincelada. Y a medias llega la pintura hasta el final, pero lo que no queremos es que quede muy transparente la pintura, porque mientras menos pintura va quedando, más transparente se ve. Entonces, de primera ya el grosor no lo igualo. El grosor no es el mismo. Voy a adelantar, perdón, acercar un poco. El grosor ya no es el mismo. Y de punta llego, pero hasta ahí nomás, y porque cargué bastante pintura. Entonces, ya con los cortos no se pueden hacer pinceladas largas. Eso ya está casi... Se cayó una gota de agua ahí. Casi asegurado. Y si lo van a hacer, requiere de mucha más concentración, mucha más energía. Y acá lo que queremos es que la pincelada se pueda hacer de una forma más fluida y más simple. Entonces para eso se utilizan los pinceles correspondientes a cada pincelada, a cada largo, a cada grosor. Bien. ¿Y por qué no llegamos con el grosor? Porque las pinceladas también, al hacer un pincel corto, las cerdas no se abren tanto como lo que sería un pincel más largo. Si bien van a ver que el doble cero representa lo fino que es cada pincel, las cerdas largas hacen que se abran más y sean más gruesas las pinceladas. Bien. Este es el primer, digamos, no error, no quiero decir error, pero a la hora de comprar un pincel corto y querer hacer una pincelada larga, esto es lo que le va a pasar. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Y también tengan en cuenta que depende mucho de la carga de pintura también. Yo si quiero y me esmero en hacer esto, voy a cargar mucha pintura, así como cargué acá, demasiada, y voy a intentarlo. Y voy a intentar igualar. Y puede que eso suceda
Pero como ya les digo, requiere primero mucha práctica, reconocer la presión, reconocer cuánta pintura cargar y más energía. Entonces, para una persona que recién empieza y tiene que, además de tener en cuenta, ¿no?, que en una pincelada no tiene la estructura detrás, porque tiene una estructura tanto en la posición de la mano, la posición de la muñeca, del codo, de la presión, la punta, la presión, el levantamiento. Ya tenemos toda esa estructura mental detrás de cada pincelada. Entonces, si una persona que recién comienza ya tiene todo eso y además tiene que darle más enfoque en cargo más pintura, presiono más, espero que la pintura me llegue, no me llega, ya y la pincelada no salió como esperaba, ya eso termina frustrándonos y es lo que no queremos. Por eso esta clase es para entender el pincel y utilizarlo como se debe en cada pincelada. Bien, ahora vamos con, si queremos con un pincel largo, por ejemplo, uy, bueno, soy un poco torpe a veces, bueno, no queda tan mal. Bueno, con un pincel largo, así como este, que tiene las cerdas súper largas, podrán ver, y las diferencias, a ver, porque a veces la cámara no lo aprecia, miren las diferencias. Con este pincel súper largo, si ustedes recién están comenzando y quieren practicar con un pincel largo, entiendan que las pinceladas cortas no van a salir iguales. ¿Por qué? Porque al ser un pincel tan largo, va a cargar, primero que todo va a cargar mucho más pintura ya de por originalidad de las cerdas. No porque yo a propósito esté queriendo cargar más pintura, sino porque ya por derecho del pincel, de la cerda del pincel va a cargar mucha pintura. Y yo intento hacer una pincelada corta y primero que voy a requerir de mucha concentración para ejercer la menor presión posible. Aún así, no puedo ni siquiera hacer una punta, un levantamiento, una cola bien definida, porque el pincel no me lo permite. Me va a quedar una cola muy gruesa y si yo no ejerzo toda esa concentración, la pincelada me queda muy distinta. A ver si se puede. Por eso también a la hora de practicar con un pincel tan largo y no tienen los otros pinceles cortos, eviten las pinceladas cortas, porque les va a generar frustración, porque no van a poder alinearse con esa pincelada, no la van a poder hacer fina, delicada, con una cola finita, porque el pincel no se los va a permitir. Las cerdas cargan mucha pintura, son mucho más gruesas y no permiten hacer una cola definida, por más el esfuerzo que hagan de intentarlo. Otra cosa que también puede pasar y que esto tiene que ver con, que me gusta mencionarlo, porque una vez me pasó con una alumna, que ella se compró los pinceles largos y no tenía los cortos. Entonces me manda una hoja de práctica en la que estaba haciendo y yo noto algo extraño en una de sus pinceladas. Noto que ella tenía una pincelada sin cola. Eran pinceladas muy gruesas, así, y sin cola, en un espacio muy reducido. Por eso marqué las líneas, porque lo había hecho en un espacio muy reducido. Esto me ayuda a entender, me ayudó mucho a explicarle también de que no tenía que ver, primero no tenía que ver con ella, no tenía que ver con que lo hizo mal, ni que, con que le salió distinto, porque ella no maneja el pincel ni nada. Eso no tiene nada que ver, porque es lo primero que nos decimos. Es mi culpa, no me salió bien. Me están dando toda la herramienta y me está saliendo distinto. Bueno, es que el punto era que ella tenía pincel largo y lo estaba haciendo en un determinado espacio en el que el pincel no le daba el rango para poder expresarse por completo y hacer una pincelada bien delicada con una cola fina. Porque acá estaba limitando el pincel. Y bueno, el gran problema, no era un gran problema, sino el error ese era que estaba usando un pincel largo para una pincelada corta y no estaba llegando a explayar, a expresarse el pincel por completo, en lo que representa realmente este pincel, que es un pincel bastante grande
realmente yo no lo utilizo mucho en mis mandalas porque uso más pinceladas cortas, pero o sea, es un pincel muy grande para un espacio muy corto. Entonces a él le conté que obviamente tenía que comprarse los pinceles más cortos porque estos la iban a llenar de frustración realmente, porque te llenan de frustración decir, ok, tengo el liner, porque obviamente quien no conoce todo de pinceles dice tengo el liner, y en realidad sí tenés un liner, pero es de un tamaño distinto, de un largo distinto, las cerdas se manejan de distintas formas, entonces obviamente uno con la creencia de tengo un liner, me están dando todas las herramientas, como en el arte de las pinceladas, que doy todas las herramientas de el detrás de escena de cada pincelada y uno va y practica con el pincel número 1 y le salen así, cree que es su culpa y en realidad no, tiene que ver con el pincel. Por eso destaco la importancia del pincel, de saber utilizar cada pincel para cada pincelada. Bien, y bueno, podríamos intentar hacer con el 2/0 largo, que está acá, podríamos intentar hacer una pincelada cortita. Este se acerca más. Recuerden que el 2/0 está más cerca del 5/0, o sea, es más chiquito. Entonces, sí se acerca un poco más y aún así cuesta. Entonces, volvemos y reitero lo mismo y los voy a decir las veces que sea necesario. Se puede, no es imposible utilizar un pincel para otra pincelada. Pero primero, no te va a quedar igual. Segundo, vas a necesitar de mucha más concentración. Y ya tenés detrás de eso todo lo que representa la estructura de la pincelada. Entonces, ya si nosotros nos hacemos la idea de que yo tengo el 2/0 largo y quiero hacer una pincelada súper larga, y en mi mente tengo esto de que entiendo de que no tengo el pincel que corresponde para una pincelada tan larga, puede que esto salga mal, puede que esto no salga como yo espero. Entonces, lo intento, cargo suficiente pintura, lo intento imitar, me queda, porque me puede quedar, pero acá notamos que la pincelada queda muy finita, la cola queda con muy poca pintura y se va a ver transparente en la pieza que hagamos. Entonces, entiendo que puede salir así porque no estoy teniendo el pincel que corresponde. Lo entiendo. Entonces no me frustro tanto. Este es el cambio de mentalidad que tenemos que tener si nosotros vamos a practicar las pinceladas y no tenemos el pincel que corresponde. Entender esta mentalidad de que no va a salir como esperábamos. Porque primero, si somos principiantes y recién estamos agarrando el pincel, ya estamos cargando con mucho más detrás. Y no quiero sonar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que yo conozco, que sé, que entiendo la estructura, y aún así miren cómo está saliendo, porque estoy agregando más información a lo que yo ya conozco y estoy utilizando un pincel distinto al que se debe usar. Esta es la importancia de entender que el pincel tiene su función. Y bueno, creo que eso es más que nada. Esto no lo voy a mostrar mucho porque en realidad, bueno, a ver dónde está, el 2/0. Y creo que esto es algo que no mencioné, de que con el 2/0, que a mí me encanta este corto, nosotros tenemos mucho, sí, creo que lo mencioné, por el tema de las cerdas, nosotros tenemos mucho más control que con bueno, cargué mucha pintura. Esto pasa cuando cargo mucha pintura y no la descargo. La descargo haciendo así un redondel. Y ahí cargo lo que realmente representa y le corresponde al pincel. Entender esto también. Vos podés cargar la pintura que quieras, sea poco, sea mucho. Y después está la que le corresponde al pincel. Que por ejemplo, les muestro. Esto yo puedo cargar. Y puedo hacer una pincelada con esto. Va a salir súper mal seguro. Y después puedo cargar y puedo descargar y hacer así estos movimientos circulares y cargarle lo que le corresponde al pincel. Ah, estaba haciendo, claro, por eso me estaban saliendo más gruesas. Lo estaba haciendo en el 5/0. Este es el real control. ¿Bien? Ah, no, estoy haciendo bien. Bueno, estoy un poco confundido. Vamos a intentarlo con el largo.
Puede que salga, acá sí, pero ya no me da tanto espacio para la... Me da espacio para la cola, pero no me queda tan definida. El grosor pueden notar que es el mismo. ¿Por qué? Porque este es el 2/0 corto y lo estoy haciendo sobre un 2/0 largo. El grosor es exactamente el mismo. ¿Qué cambia? La carga de pintura para poder hacer una cola más definida con un largo que con un corto no me sale. O me queda muy poca pintura a lo último y en un mandala eso se ve transparente, casi. Me encantan estos cortos, esto es lo que les decía, porque tenés como mucho control sobre los cortos, no se van tanto como los largos. Los largos tienen eso de que se van mucho. Ay, no sé por qué se está cargando mucho el pincel. Bueno, igual esto ya es curvo, y es lo que no quería meter mucho porque, ya les digo, esto requiere de más, de añadirle como 2 claves más. Por eso, vuelvo a decir, en el método punto y trazo, que son 5 claves para la estructura de la pincelada, esto es aparte de cómo posicionarnos, también la mentalidad que tenemos que tener a la hora de hacer una pincelada, aparte de la función que cumplen los dedos, aparte de todo eso, son las 5 claves. Y bueno, en la pincelada recta aplicamos 3, en la pincelada curva vamos a aplicar 5. Las 5 que existen en realidad. Bueno, quiero invitarlas que... No. Bueno, si quieren entender mucho más sobre la estructura del pincel, sobre el detrás de escena, sobre qué pinceles comprar, es absolutamente todo a detalle de las pinceladas. Si quieren entenderlas un poco más, tengo el curso del arte de las pinceladas que está totalmente completo. Realmente a lo largo del tiempo fui agregando muchas clases que fueron claves para este curso, porque no solamente tiene las bases, la estructura, los pinceles, la aplicación completa, sino que después tenemos el cuaderno de práctica guiado con todos los patrones simples, a la vez los patrones más complejos, que ahí, a ver si lo tengo a mano, se los voy a mostrar. Bueno, ahí está. Voy a sacar esto un poquito por acá. Bueno, este es el cuaderno de práctica. Primero entendemos la base, después vamos al cuaderno de práctica con las pinceladas simples, pinceladas curvas, pero también a la vez simples, después patrones más complejos que vamos añadiendo. Esto ya después se lo quedan ustedes para sus propios mandalas. Son más de 23 patrones que pueden ser añadidos. Después también enseño la forma de cómo poder agarrar uno de estos patrones y aplicarlos directamente a tus mandalas. Podés tomar la forma y después llevarlo a tu mandala de manera más fácil y simple. Y lo culminamos todo con un mandala de 30 centímetros paso a paso, que es este que tengo acá. A ver si lo llega. Ahí está. Voy a alejar un poco más. Bueno, culminamos todo lo aprendido con este mandala, que realmente me encanta. Tiene unos colores terras y verdes, mucha naturaleza, me gusta mucho. Hacemos este mandala paso a paso, de principio a fin, y aplicando todos los patrones del cuaderno de práctica también y lo aprendido dentro del curso. Así que las invito, si quieren sumarse a aprender pinceladas de cero, entender toda la estructura detrás. Entiendo que con los simples se entiende todo también, pero a la vez necesitamos entender todo el detrás de escena, las curvas, los pinceles también, qué sucede cuando se hacen las curvas, el movimiento, todo por completo, lo aprendemos en el curso del arte de las pinceladas. Así que si les gustó como enseño, si les gustó la clase, déjenmelo saber en los comentarios y también, bueno, denle like, comenten lo que sea, que tienen dudas, que quieran saber y se los voy a ir respondiendo a medida que los vean. Y si no, las espero también en el arte de las pinceladas, que voy a dejar toda la información abajo en la descripción, seguramente dejé el link de la tienda para que ingresen a el curso. Fue un placer realmente acompañar a las personas que quieren entender un poco más de los pinceles Lehner. Sepan que los Lehner son, no los Lehner, sino los pinceles en general son muy complejos en cuanto a, porque hay mucho de pinceles de distintos tamaños, distintos todos. Tanto existen los Lehner como existen los Ron, que son pinceles más, perdón mi inglés, pero existen pinceles que son más cortitos, más redondos, y a veces suele confundir. Entonces es mucho
el repertorio de pinceles. Por eso el arte de las pinceladas tiene mucho enfoque en los pinceles y en aprender el detrás y luego llevar todo a este mandala paso a paso. Así que las veo ahí y las espero.